Éxodo capítulo 2, versos del 11 al 25. Dile, Señor, háblame con esta palabra. Que esta palabra cale en mi corazón, Señor. Dame dirección del cielo. Este es mi tiempo, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Éxodo capítulo 2, versos del 11 al 25. Y esta palabra, esta porción de la palabra tiene que ver con la historia de salvación del pueblo de Israel, la sacada de Egipto, la liberación del pueblo de Israel de Egipto, y parte también es la vida de Moisés. Verso 11. En aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a ver a sus hermanos, o sea, los hebreos, porque él había estado en el palacio del faraón, siendo allí criado, y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos, porque recuerden que los hebreos eran esclavos en Egipto. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al siguiente día salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Él pensó que nadie lo sabía. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante del Faraón y habitó en tierra de Madián, en una tierra extranjera al oriente donde él huyó. Y estando sentado junto al pozo, allá en Madián, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llevar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores de esa zona vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó del agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio a su hijo Séfora por mujer a Moisés. Ella le dio a luz un hijo y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra lejana. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Diga conmigo: clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, la esclavitud. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó. Diga conmigo: se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Amén y amén. Dale ese aplauso a la palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. Dios tenía un propósito y había llamado a Moisés. Dios había llamado a Moisés para que Moisés tuviera un rol protagónico en sus planes. Y Dios tiene planes. Diga conmigo: Dios tiene planes. Dios tiene planes. Los planes de Dios son perfectos. Y si tú estás en Cristo, es que Dios tiene un plan para ti. Amén. No eres alguien casual para el reino de Dios. Todos los que estamos llamados
y somos salvados por Cristo, es porque Él nos identifica, Él te reconoce. El Señor no salva masas, salva personas individuales. El Señor te ha salvado a ti y te llamó por tu propio nombre. El Señor te ha reconocido porque ha tenido de ti misericordia. Usó a alguien para llevarte el mensaje de salvación. O te tocó a ti directamente, pero es porque Él te conoce. Él no te vio en un grupo y salvó a un grupo. Te salvó a ti y lo hizo de manera individual. Y te dijo, tú ven a mí, tú serás salva, tú serás redimido, a ti te perdono, a ti te salvo, a ti te sano. Es algo personal. El Señor tiene un trato personal con nosotros. Así también tiene un sueño personal con cada uno de nosotros. Diga conmigo, el Señor tiene planes. El Señor tiene planes. El Señor tiene planes conmigo. El Señor me ha llamado con un propósito y quiere que se cumpla en mi vida. El Señor llamó a Moisés. Recuerdan, en la época que nace Moisés, había un edicto del faraón: matar a todos los hijos varones del pueblo de Israel, porque se estaban multiplicando. Y ellos sabían que si los hebreos seguían multiplicándose y habían más hombres, podían ser peligroso para los egipcios manejar a los hebreos por población. Así que ellos dijeron, hay que matar a los hijos varones, a los niños varones. Pero Moisés se salvó porque su familia lo puso en una cesta y lo tiró al río Nilo. Y Dios permitió que esa cesta, llevando a ese bebé, llegara a la playa privada de la familia del faraón. Y la hermana del faraón vio el niño en la cesta y se encariñó con él. No porque fuera buena, no porque ella era linda, sino porque Dios le puso a ella el querer como el hacer. Vas a adoptar a ese niño, lo vas a amar como a tu propio hijo. Y así Dios salvó a Moisés, porque Dios tenía un plan con la vida de Moisés, así como lo tiene contigo. ¿Crees que eres salva, que eres salvo porque tienes alguna dignidad o algo de bueno tienes? Créeme que no. Tú fuiste salvado entre las aguas y Dios tuvo misericordia de ti simplemente porque Él tiene misericordia. Así como tuvo misericordia de Moisés. ¿Era Moisés mejor que cualquier hebreo? ¿Tenía ese bebé más atributos y derechos y bondades y hermosura más que otros bebés que fueron muertos y sacrificados? No. Dios salvó a Moisés porque tenía un propósito con él. Y halló gracia a los ojos de Dios, como tú y como yo. No había nada en nosotros que nos diferenciara de los demás. Solo la gracia. Diga conmigo, solo la gracia. Y por esa gracia yo he sido salvado. No hay ningún atributo de bondad en mí que me haga digno de ser salvado. Dios quiere salvar a todos los demás también. Y Moisés fue educado con privilegio allí en la casa del faraón. Pero diga conmigo, con un propósito. Con un propósito que ya lo sabemos. Pero un día, este joven robusto, que había sido criado en la casa del hombre más poderoso del mundo en ese tiempo, Faraón, rey de Egipto, salió a ver a sus hermanos de sangre y vio que un egipcio abusaba de uno de los suyos y mató a ese egipcio y lo escondió, pensando que todo había quedado oculto. Pero Faraón se enteró de que Moisés había matado a un egipcio y tenía que poner en práctica la ley. Y la ley era: tú matas a un egipcio, tú debes dar tu vida también. Así que Moisés huyó. Moisés quiso hacer el bien, pero lo hizo en sus fuerzas. Pero lo que no entendía Moisés es que él había sido salvado con un propósito. Pero cuando tú eres llamado por Dios con un propósito para hacer bendición en el lugar donde tú estás, no puedes quedarte pensando en que lo vas a hacer en tu fuerza natural. Y Moisés usó su fuerza natural. Él hizo justicia a su modo, pero Dios quería que Moisés usara el método de Dios, el modo de Dios para hacer justicia. Y a veces ahí nos equivocamos. Queremos hacerlo a nuestro modo. Queremos hacer justicia a nuestro modo. Queremos prosperar a nuestro modo. Queremos que la gente cambie a nuestro modo. Queremos que las circunstancias cambien a nuestro modo. Queremos que todo funcione bien a nuestro modo. Pero nos olvidamos de que Dios nos ha llamado y nos ha escogido y tiene un propósito para nosotros. Y no puede ser a tu modo ni al mío. Tiene que ser al modo de Dios para que funcione. Aleluya. Aleluya. Tiene que ser al modo de Él. Tú ya no estás en el mundo.
Moisés fue salvado. Ya estaba separado para Dios. Moisés, tú estás separado para Dios y tu vida no puede funcionar a tu modo, tiene que funcionar al modo de Dios. Y tú y yo hemos sido salvados por Cristo en esa cruz del Calvario y ya no se trata de vivir a nuestro modo. Tengo que decírtelo. ¿Tú sigues viviendo a tu modo? ¿Haces las cosas a tu modo? Pero si ya fuiste salvado de las aguas, hay un propósito para ti. ¿Quién te salvó? Dios, y tiene un propósito para ti. ¿Por qué sigues viviendo a tu modo? ¿Por qué quieres hacer las cosas a tu modo? ¿Por qué no lo haces al modo del que te llamó y tiene un propósito para tu vida? Moisés se equivocó. Él tenía el llamado para ser libertador de los hebreos, pero quiso hacerlo a su modo, conforme a su fuerza, y mató al egipcio. Y tuvo que salir huyendo de Egipto, porque el mismo faraón lo quería matar. Y saben, a veces queremos hacerlo a nuestro modo. Usamos nuestro modo, nuestra muñeca. Quiero cambiar a mi esposo. Quiero cambiar a mi esposa. Quiero cambiar mi entorno. Quiero cambiar esta condición familiar. Quiero cambiar. Y entonces empiezo a ajustar las cosas, a manipular, a mover mis fichas. Quiero hacer yo, quiero provocar eso. Y empiezo a usar lo que yo conozco, mis habilidades, mis conexiones, mi forma de actuar, mi pensamiento. Y empiezo a ver cómo hago para que esto de alguna manera comience a cambiar porque es lo que yo quiero. Y quizás Dios quiere lo mismo que tú. Quiere el cambio en esas cosas. Pero no es a tu modo. No es como Moisés, metiendo el brazo de la fuerza. Y nos equivocamos. Porque nosotros ya no somos los mismos. Ya no estamos en Egipto. Ya no eres ciudadano de Egipto. Así que ¿por qué usas la fuerza? Esa es la diferencia. Cuando estábamos en el mundo y vivíamos en Egipto, tipo del mundo, la fuerza es lo que te hace valer. Es lo que tienes. Es lo que eres capaz de manipular o articular. Es tu entendimiento, es lo que tú puedas lograr con tu propio esfuerzo. En Egipto sí que eso vale. Pero tú y yo fuimos sacados de Egipto como Moisés fue sacado de Egipto a Madián. Así Dios ya te sacó a ti y a mí, nos sacó de Egipto. Así que tú donde estás ahora, que es el reino de los cielos, no puedes vivir por tu fuerza. No se trata de tu maña, de lo mucho que puedas articular. Se trata de que Dios actúe a través de ti y te enseñe que es con su fuerza y no con la nuestra que cambian las cosas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No soy yo el protagonista, es Él. Y Dios permite que a veces tengamos que aprender por la cosecha. Pablo le escribe a los Gálatas en su carta en el capítulo 5. Vamos a leer el verso 7. Y Pablo le dice a los Gálatas, miren, no se cansen, no se fatiguen. Es a la iglesia de los Gálatas. Dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Tienes que usar el método de Dios. No uses el tuyo, porque van a haber consecuencias. ¿Qué dice? Dios no puede ser burlado, no te engañes. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Así que, ¿qué pasó con Moisés? Empleó la fuerza, mató al egipcio. Las consecuencias son violencia contra ti. Él sembró violencia al quitarle la vida a un egipcio. Pero era un abusivo este egipcio. Sí, pero tú no eres quien para quitarle la vida. Y si tú usas la violencia, porque estás en un contexto de violencia, pues violencia vendrá para ti. Y la violencia se desató para perseguir a Moisés para matarlo. Pero ¿quién desató eso? Moisés. Es el método del hombre que persigue al hombre. Las consecuencias van a venir. Hay consecuencias de tus actos y los míos, de tus acciones y las mías. Ley de la siembra y la cosecha. Lo que siembras, algún día lo vas a recoger. Y Dios permitió que Moisés huyera y no muriera a mano del faraón, porque Dios tenía un propósito con él, como lo tiene contigo. Amén. Y te dará una segunda oportunidad. Amén. Si te arrepientes, para que no se pierda el propósito de Dios en ti. Amén.
y huyó a Madián. Y dice la escritura que 40 años después de que Moisés ya había hecho familia en tierra extranjera, en Madián, al oriente, Dios se le aparece en la zarza y le dice: ven, Moisés, porque he escuchado que mi pueblo está gimiendo y te voy a enviar para que hables con Faraón y le digas de parte mía que suelte a Israel. Y entonces Moisés dijo: pero yo voy a ir, si con las justas puedo hablar. Ya me olvidé hasta cómo se articulan las palabras. Ah, qué bueno, quiere decir que el trato de estos 40 años ya te hizo dócil, ya te hizo humilde. ¿Ahora vas a depender de mí o de tu fuerza, Moisés? ¿Ya perdiste tu musculatura, Moisés? ¿Tu lógica y tu razón ya no valen nada? Ya no valen nada, por eso tengo miedo a ir. Tranquilo, porque tienes miedo y ya no tienes fuerza, es que me eres útil. Ahora vas a ir en mi poder, ahora vas a ir en mi nombre y ese faraón te va a escuchar. ¡Aleluya! 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 Así que no sigamos usando nuestra fuerza. Usa la fuerza del que te llamó. Usa las credenciales que te han dado. Soy un hijo del rey. No uso la fuerza. No levanto la voz, no grito, no exijo, no miento, no manipulo, no golpeo, no me aprovecho de las circunstancias. Yo soy un hijo del rey. Ya no estoy en Egipto, donde todo vale a punche. No, yo ya no estoy en ese nivel. A mí ya me liberaron de Egipto, yo estoy en otro nivel. Ahora yo ando en el poder del que me ha llamado. Y Faraón regresó, y Moisés regresó y habló con Faraón cara a cara y le dijo: vengo en el nombre del Dios, del gran yo soy, mi Dios, el Dios de Israel, y te digo que él dice que sueltes a su pueblo. Estaba hablando y desafiando a Moisés, un perseguido de la ley egipcia, hablándole en ese tono de igual a igual al hombre más poderoso del mundo en esa época, y lo desafió. ¡Wow! ¡Qué cambio, Moisés! Ya no estás confiando en tu músculo, ¿no, Moisés? Porque si no, el faraón te hubiera dado una buena tunda, él mismo. No, estás confiando en aquel que ya conoces, el que te da la verdadera fuerza, porque tú ya no perteneces a Egipto, perteneces al reino de él. Y si tú perteneces al reino de Dios, no uses tu fuerza, úsala de él, es más efectiva. Y por 9 o 10 veces Faraón tuvo que recibir a Moisés y escucharlo. Esa fuerza no la tenía Moisés, le vino del cielo. Tú puedes enfrentar el faraón, pero tienes que haber pasado el proceso de dejar de pensar que tú tienes el poder, de que tú lo puedes lograr. Y cuando tú has tenido ese proceso fuera de Egipto, donde Dios ha tratado con tu corazón hasta convencerte: es mi amor en ti, es mi espíritu en ti, es mi poder en ti, es mi palabra sobre ti la que te va a sostener delante de cualquier faraón que se te enfrente para esclavizarte. No será tu fuerza, no lo hagas, porque pueden haber consecuencias. ¡Wow! Tremendo. Así que yo no sé si tienes que enfrentar a algún faraón, o tu familia está bajo faraón, o tu esposo está bajo faraón, o tus hijos están bajo faraón, o quizás tu economía está bajo faraón. Él tiene aprisionada a tu familia y Dios te dice: yo te voy a enviar para que tú seas luz en ese lugar y los saques de ahí, en el nombre de Jesús. ¿Pero con qué poder vas a ir? ¿Con tu lógica? ¿Con tus buenas intenciones? ¿O vas a ir en mi nombre? Amén. ¿O vas a ir con mi poder? Amén. Porque eso hará la diferencia. Eso hará la diferencia. Y entonces se cumplió el propósito de Moisés. Moisés dijo: yo maté a un egipcio tratando de hacer justicia, y ahora Dios me ha transformado y yo voy a liderar la salida. ¡Wow! Voy a liderar la salida de mi pueblo. Esto es lo soñado. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer contigo? Que aprendamos a usar el modo de Dios, no el nuestro. Aquí en este servicio, o en el servicio anterior, una familia dio testimonio. Había tenido un tema duro. Compraron un local, pero habían unos inquilinos, gente dura, gente pesada. Y les dijeron: tienen que hacer mañas, tienen que hacer esto otro, tienen que soltar plata, cortarle los servicios. Y vinieron a mí. Y a veces uno
uno ve lo humano, ¿no? Y uno quisiera como usar el brazo de carne y decir, sí, córtenle los servicios, demándenlos, asústenlos, o vean cómo hacen, no usen la violencia, no importa, pero usen las argucias legales. Y estaba yo delante de ese problema y el Espíritu Santo me dijo, soy yo el que hace justicia con mis hijos. Y yo les dije, no hagan nada, hagan un ayuno, oren, entréguenle el asunto al Señor. Y ellos fueron obedientes, creyeron en la dirección de Dios, lo hicieron. En una semana estaban afuera. No tuvieron que contratar abogados, no hicieron nada. ¿Qué planeaban hacer humanamente? Hay que meterle fuerza a esto, ¿no? Esa gente no se va a ir. ¿Cómo se van a ir si no les conviene? Quieren que les abonemos algo para que salgan. O sea, aquí todo se mueve así. Sí, aquí todo, pero tú y yo no somos de este mundo egipcio. Nosotros somos del reino. Así que voy a aplicar la fuerza del reino en este mundo egipcio. Y así como Faraón tuvo que humillarse delante del Dios del cielo, así se humillará el Faraón que te quiere retener. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Fue! Amén. Necesitamos esa revelación. Y alguien dirá, no, pastor, aquí el asunto es soltando, es conversando. Es soborno, es extorsión, es meter fuerza, brazo de carne. Si no, aquí no se mueve nada, pastor. Te lo creo. Pero tú y yo no pertenecemos a ese Egipto. Amén. Nosotros estamos fuera de Egipto. Y fuera de Egipto hay un poder mayor que somete a ese poder del Faraón. O Dios no sometió y avergonzó a Faraón. Amén. No solamente lo sometió y lo avergonzó, le quitó todo su ejército en las aguas del mar. Y no le quedó de otra. Perdió hasta su hijo primogénito. Y tuvo que decir, el Dios de los hebreos es el Dios que hay sobre la tierra. Por supuesto. Por supuesto. Y ese Dios es el tuyo. Si le crees, entonces vas a ver a tu faraón. Bueno, no es tuyo. A ese faraón que se enfrenta en tu matrimonio, que se te enfrenta en tu economía, en tu cuerpo, con tus hijos, lo vas a ver humillado. Porque el Dios que está sobre ti es el único Dios que hay. Él es el Señor, Él es el que manda. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y tenemos que tenerlo claro. Pero aquí el Señor nos quiere instruir con algo. A través del profeta Jeremías, capítulo 17, verso 5. Mira lo que dice la palabra de Dios. Algo fuerte. Por favor, iglesia, tómenlo como que es información, formación de Dios, palabra de Dios, alimento para nosotros, para que no caigamos en eso. Mira lo que dice la palabra. Dice, así ha dicho Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre, que se apoya en lo humano, en lo humanista, y cuyo corazón se aparta de Jehová. Wow. El Señor es contundente y le dice, mira, no confíes en ti. No confíes en tus habilidades, no confíes en el poder del hombre, en lo natural, no lo confíes, confía en mí, yo soy el Señor. Y cuando confiamos en que alguien nos puede salvar, alguien nos va a ayudar, y cuando confiamos en que esto se va a mover, y que yo voy a hablar, y que yo meteré por aquí algo, y manipularé y articularé, y estoy confiando en mis posibilidades y en mis conexiones, estoy despreciando a mi papá. ¿Y dónde está tu papá? ¿Dónde está tu papá? ¿Por qué no has ido con papá? Estás despreciándolo cuando aprecias más la ayuda natural. Y el Señor dice, caes en maldición. Caes en maldición. No te hagas ese mal. No caigas en maldición. Búscame a mí. Conóceme a mí. Escucha mi voz. Sigue mi dirección. Y yo haré que ese faraón caiga de rodillas. Wow. Tienes que probarlo. Tienes que probarlo. No me mires a mí. Míralo a él y dile, Señor, yo voy a hacer eso. Yo voy a hacer eso. Ya me cansé de articular yo. Si yo ya salí de Egipto, voy a articular en el reino de Dios. Voy a actuar en el poder de mi papá. Eso no quiere decir que no trabajes, que no te esfuerces, que no estudies, que no hagas lo que tienes que hacer. Pero tu confianza no está en el poder humano. Tu confianza está en el que te ha llamado, en el que te ha salvado, en el que tiene poder sobre tu vida y todo lo que tiene que ver con ella. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo! Y eso es lo que el Señor quiere que tú y yo rescatemos. A veces nos acostumbramos a articular nosotros
en la costumbre, en la religión, en lo cultural, y nos damos cuenta que estamos perdiendo lo más grande. Y a veces Dios tiene que sacarte fuera. Diga conmigo, el Señor me va a sacar de circulación. Hay gente que pierde su trabajo. Hay gente que tiene problemas y quedan fuera de circulación temporalmente. Y se enojan. No están entendiendo lo que está pasando. Se enojan. Y zapatean. Y golpean la puerta. Y se enojan con el esposo y se desquitan con los hijos. Y las cosas les va peor. Y entonces le echan la culpa al esposo o a la esposa. Y hay un alboroto. ¿Y qué está pasando? Esto está peor. Es que te están sacando de circulación. Te están haciendo un favor. ¿Pero qué favor, pastor, si me están dejando en la calle? Pues es ahí donde Dios va a tratar contigo. Para que ya no confíes más en lo que tú puedes hacer y comiences a conocer en el fondo de tu corazón el Dios que lo puede hacer todo en ti. Así que el Señor te va a sacar de circulación si es necesario. Porque si estás conectada, no lo vas a ver. No lo vas a ver. Cuando Moisés sale al exilio, es que se queda sin nada. Yo he sido criado en la casa del faraón. ¿Y quién te va a creer eso? ¿Y a mí qué me importa? Aquí en Madián, tú no eres nadie. Es más, aquí en Madián eres un fugitivo del imperio egipcio. No eres nadie. Entonces, como no eres nadie, ni tienes de dónde agarrarte, te vas a tener que agarrar de él. Lo vas a conocer, lo vas a descubrir y lo vas a amar. Y le vas a confiar toda tu vida. Pero si tienes algo de dónde agarrarte, de tu economía, de tu apellido, de tus tierras, de tu cuenta bancaria, de tu profesión, de tu PIN, de tu pasaporte, de tu licencia de conducir, de tu visa americana, de tus dólares en el banco. ¡Ay, yo tengo de dónde agarrarme! Entonces sigues haciendo tú las cosas según tu propio modo. Pero cuando lo pierdes todo, cuando ya no tienes el control y te has rendido y ya no puedes hacer nada, entonces el Señor te levanta y te dice: ahora me vas a conocer, ahora vas a saber mi poder, ahora me vas a descubrir. Y ahí está la diferencia. Cuando tú te has rendido, Él te levanta. Cuando Moisés ya no valía nada, es que Dios le dice: ven. Y cuando Dios llama a Moisés y le dice: vas a ir a hablar con el faraón, le dijo: Señor, pero yo no sé hablar. Yo ya tartamudeo, estoy nervioso, yo ya no me atrevo a volver a Egipto. Tranquilo, así porque estás de débil, así como que ya no confías en tus propias fuerzas, ya no tienes músculos, ya no tienes habilidades. Ahora me vas a conocer a mí y no vas a ir en tu poder porque no lo tienes. Vas a ir en el mío y voy a cumplir mi propósito para ti. Vas a hacer bendición. Vas a hacer bendición en tu familia, vas a hacer bendición en tu ciudad, vas a hacer bendición en tu país, en tu nación. Porque ya no puedes. Y a veces el Señor te va a sacar de circulación. Mira el propósito. No reniegues. Mira el propósito. El Señor me sacó de circulación. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Está tratando conmigo? En el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, el Señor dice algo importante que tiene que ver con esto que pasó con Moisés y que está pasando contigo. No sé en qué proceso estás. No sé si hay áreas de tu vida que están en Egipto todavía y hay fuerza tuya ahí. O ya saliste de Egipto, estás en Madián y Dios está tratando contigo. Te está diciendo: ríndete. Pero Lucas, capítulo 9, verso 24 dice: porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, dice el Señor, la salvará. Pues, verso 25, ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y se destruye o se pierde a sí mismo? El Señor está diciendo: si tú no pierdes el control, si tú no mueres a tu ego, si tú no mueres a tus habilidades, a tu fuerza,
a tus capacidades, a tus conexiones, si tú no mueres a tu orgullo, a tu autosuficiencia, si tú no mueres a tu independencia, a tu propio modo, entonces no vas a ver la gloria de Dios. Pero si tú pierdes eso, si tú le entregas el control a Él, si tú le dices, Señor, yo ya no tengo derechos, mis derechos te los entrego a ti, tú reinas sobre mí, entonces Él te va a mostrar su gloria. Amén. Él te va a abrir las puertas delante, Él te va a dar el poder, Él va a hacer que se cumpla su propósito en tu vida. Y esa es la diferencia. Ahí dice que quiera conservar el control, lo va a perder todo. Pero aquel que se rinde y confía en Él, wow, ese lo va a tener todo. El Evangelio de Jesucristo es eso. No es una religión, es una realidad donde yo me rindo para que Él sea el protagonista. Amén. Y hasta que Él no haya trabajado lo suficiente en ti y en mí, no vamos a poder cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Porque a veces nos evadimos. Moisés se fue al exilio porque no le quedó de otra, y Dios quiere que tú y yo vayamos al exilio de Egipto, de las manías, del orgullo, de la obstinación, de la religiosidad, de lo banal, del capricho, al exilio de eso, para que Dios trabaje en mí y se cumpla su propósito en mí. Porque, mis amados, el éxito de todo ser humano no es cumplir nuestros deseos. Es más, Mateo capítulo 7, 21. Dice ahí, al final muchos vendrán a decirme, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, Señor. Y el Señor dirá, no los conozco a ustedes, porque no hicieron mi voluntad. No se trata de que se cumplan tus sueños y los míos. Se trata de que nosotros le sirvamos a Él. Amén. Se trata de que nosotros le sigamos a Él. Se trata de que los planes de Dios se cumplan. El propósito de Dios se cumpla en mi vida. No se trata de lo que yo quiero. No se trata de lo que a mí me agrada, se trata de lo que Dios ha designado para mí. Amén. Y cuando el Señor le dijo a Moisés, te tengo a ti para ir a Egipto y sacar a mi pueblo de allá, Moisés no quería. Yo no quiero eso, Señor. Pero Moisés, te tengo que decir, si tú no haces mi voluntad, no se cumplirá mi propósito en tu vida, Moisés, y habrás fracasado como ser humano. No importa si tienes bisnietos, no importa si tienes miles de ovejas. No habrás vivido mi propósito y habrás fracasado como hombre. Y a veces creemos que el cristianismo se trata de que Dios haga realidad nuestros sueños, de que Dios haga lo que yo quiero. Y mis amados, ese no es cristianismo, eso es capricho humano. Yo no voy a usar a Dios para que Dios haga lo que yo quiero. Yo voy a descubrir, voy a saber entender el corazón de Papá Dios, para que yo pueda vivir ese el propósito de Dios para mi vida. Mis amados, es distinto. Y yo no sé qué evangelio están predicando en el mundo, pero este es el evangelio que Jesucristo nos ha mandado a predicar. Y quizás este evangelio a mucha gente le estorba. Dice, no, yo quiero la bendición, yo quiero que Dios haga mis sueños realidad. Y yo te digo, no va a ser así. Se trata de que tú y yo descubramos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Es mejor que tu sueño. Y Dios te prosperará. Y Dios te hará sobreabundar en bienes en el corazón y fuera de él también. Él hará que abundes en añadidura. Porque tú habrás ido buscando lo de adentro. Señor, que mi corazón te ame, te comprenda, te conozca. Yo quiero deleitarme en tu voluntad. ¿Y todo lo demás será? ¿Todo lo demás será? Añadido. La añadidura es lo más barato. Pero cuando tú tienes que sintonizar con Él para que Él provoque en ti el que tú vivas su propósito, quiere decir que te has rendido. No lo podríamos hacer sin la ayuda del Espíritu Santo. No se puede. Nadie puede. Moisés nunca hubiera logrado salir de Madián e ir a Egipto y enfrentar al faraón que quería ir a matarlo si no hubiera sido porque el Espíritu de Dios estaba con Moisés. Retuvo la mano del faraón para que no lo tocara. La pastora no estaría aquí si no hubiera sido porque el Espíritu Santo la trabajó. Pero fue porque ella dijo, Señor, si es mi llamado, si es tu voluntad, que no sea mi gusto. Y Dios dijo, yo lo sé.
Yo sé que tú no puedes. Nunca podrías hacerlo, nunca. Eso está demasiado hondo en tu corazón. Pero si tú te rindes y quieres mi propósito en ti, entonces yo lo voy a hacer. Y así lo hizo. Y aquí la tienen. Hace 12 años, 13 años. Es que yo lo aprecio a Él más que a mí. Señor, yo aprecio más tu propósito que lo que yo quiero. Y resulta que lo que Él quiere es mejor que lo que yo quiero. Solo que no lo veo hasta cuando me rindo. Dios te quita el velo cuando tú ya no tienes el control y te pone su amor y luz para que veas que lo que Él eligió es mucho mejor que lo que tú soñaste. Y es así el proceso. Dios trabaja en nosotros. Dios trabaja en ti. Y lo está haciendo porque te ama y porque te ha escogido para que seas el Moisés en tu familia. El Moisés en tu barrio. Ese Moisés que ya no confía en sus fuerzas. En tu ciudad, en tu nación. Tú eres ese escogido. Tú eres esa escogida para que lleves esa luz maravillosa. Donde estés, en tu trabajo, en el lugar donde estés, tú eres el escogido del lugar. Tú eres la escogida del lugar, pero no con tu fuerza, sino con el poder de su Espíritu. Dale ese aplauso al Señor en este día. ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! ¡Aleluya! Vamos a orar juntos. Dile, Señor, no será en mis fuerzas. Dile, Señor, no va a ser en mis fuerzas. Ya me cansé, Señor, de caminar en mis propias fuerzas. El cambio viene porque el Espíritu de Dios actúa. Porque Él me vence. Porque Él me vence. Dile, Señor, vénceme. Vénceme, Espíritu Santo. Y seré el que cambie las circunstancias. Seré el que vea el poder que cambia mi hogar. Seré, Señor, el que lleva la salvación a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Señor, no será en mi fuerza, será con tu Espíritu, Señor. No es con mi fuerza, no es con ejército. El Señor habla a través del profeta Zacarías. No es con fuerza, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Levanta tu voz y pídelo hoy, Padre, en el nombre de Jesús. Levanta tu voz, varón, levanta tu voz, mujer, y pídelo hoy. Y dile, Señor, no será más con mi fuerza. Estoy lejos de Egipto. Señor, aquí, como un hijo y como una hija, estoy confiado en tu poder. Estoy confiado en tu Santo Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, voy a enfrentar ese faraón. Voy a ir en el nombre de Jesús. No iré con mis argumentos, no iré con mis habilidades. Iré en el nombre de Jesús hasta que ese faraón caiga vencido y rendido. Porque voy con mi Dios, voy con mi Señor para trastornar el desorden, para vencer ese obstáculo, para quebrantar la esclavitud, la adicción, el miedo, el temor. Levanta tu voz y decláralo en este día, con todo tu corazón. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, es la victoria, es la victoria. Es la victoria de Cristo en tu vida. Confíale a Él tus caminos, aférrate a Él. Entrégale el control. Hónralo con tu fe. Síguele y sírvele y tendrás la bendición. Y tendrás la bendición. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias te damos porque confiamos en tu palabra y confiamos en tu Espíritu, Señor. Y te damos a ti toda la alabanza y toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.